Durante la cena de Navidad en la casa de mi hijo, estábamos saboreando un precioso momento familiar cuando abruptamente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y una voz aguda atravesó el cálido silencio. Tienes que volver a casa inmediatamente. Cuando exigí saber quién hablaba, la persona simplemente repitió con una convicción inquietante: confía en mí y vete ahora. Y luego, al instante, colgó. Me levanté de la mesa, la inquietante urgencia del mensaje anulando mis modales. Cuando finalmente llegué a la casa, la incredulidad absoluta de lo que se desarrollaba fue un shock físico. Pero antes de continuar con esta historia, por favor asegúrate de estar suscrito al canal y deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo este video. Realmente nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El día anterior a ese fatídico día de Navidad, el estridente sonido del teléfono cortó mi tranquila tarde como una cuchilla de afeitar. Mi hijo Robert acababa de llamarme, su voz inusualmente fría y completamente distante al otro lado de la línea. Mamá, he decidido que este año solo vamos a pasar la Navidad con nuestra familia más inmediata sin ti. Cada palabra me golpeó con el denso y aplastante peso de una gran piedra en el estómago. Me quedé completamente paralizada en mi desgastado sillón de cuero, el fuego acogedor crepitando inocentemente a mi espalda. Las luces multicolores de Navidad que brillaban tan alegres en la ventana de repente parecían estar burlándose activamente de mi cruda soledad. Pero hijo, nosotros siempre... ¿Qué diablos pasó? ¿Hice algo mal? No pasó nada en absoluto, respondió con un escalofriante tono final. Solo quiero unas vacaciones tranquilas y sencillas. Victoria está completamente de acuerdo con esta decisión. Mi pecho se apretó de forma agonizante. Victoria, mi considerada nuera, que religiosamente guardaba la wishbone del pavo para mí cada año, la misma mujer que me había llamado el mes pasado preguntando por la receta especial del relleno de mi difunto esposo John. Cuando finalmente colgué el teléfono, me quedé fija en mi sillón por un largo y silencioso rato, viendo cómo las luces de Navidad afuera se difuminaban en rayas acuosas por la repentina y no deseada humedad en mis ojos. El alto reloj de pie en el vestíbulo marcó lentamente las 8. Cada nota resonante parecía subrayar dolorosamente la total finalidad en la voz de mi hijo. A través del cristal de la ventana vi los copos grandes y pesados de nieve comenzar a caer en grumos espesos y arremolinados. Las casas de nuestros vecinos, al otro lado de la calle, brillaban con una cálida y acogedora luz amarilla. Eran familias reunidas estrechamente alrededor de mesas, compartiendo historias alegres y risas sinceras. Los Smith, justo al otro lado de la calle, tenían su hermoso árbol de Navidad decorado visible a través de la ventana principal, con regalos perfectamente envueltos, esperando pacientemente debajo de las verdes ramas. ¿Qué hice mal, John? Susurré a mi propio reflejo, mirándome desde el cristal frío. Con un dedo tracé patrones sin sentido sobre la condensación, mientras mi mente reproducía compulsivamente cada interacción que había tenido con Robert durante los últimos meses. ¿Había sido demasiado insistente en mantener vivas nuestras tradiciones familiares? ¿Demasiado inflexible en mi deseo de preservar la memoria de John a través de nuestros antiguos rituales navideños? Observé cada copo de nieve bailar en el resplandor ámbar de las farolas, recordando cómo Robert, cuando era un niño pequeño, solía apretar la nariz contra esa misma ventana, contando los copos y suplicándome que le leyera historias de grandes aventuras invernales.
Ese dulce niño ahora se sentía como un extraño frío y distante. La noche se extendió agonizantemente lenta. El fuego finalmente se extinguió por completo, dejando solo cenizas frías y el tenue y persistente aroma de roble quemado. Me dirigí mecánicamente a la cocina, calentando una lata de sopa que sabía, en el fondo, que no comería. Mientras el microondas zumbaba con su ruido bajo y constante, mi mente volvía repetidamente a la voz de Robert, buscando desesperadamente cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Decidí consultar el antiguo directorio telefónico. Quizás debería llamarlo una última vez para disculparme por cualquier cosa que hubiera podido hacer mal. Mientras sacaba las pesadas y gastadas páginas amarillas del cajón, otro artículo se deslizó con ellas. Era el querido álbum de fotos viejo de John. Mis manos comenzaron a temblar notablemente mientras abría la tapa. En la primera página estaba Robert a los 5 años, su contagiosa sonrisa con dientes separados de oreja a oreja, sosteniendo orgullosamente un avión de juguete de madera debajo de nuestro enorme árbol de Navidad. Pasé la página con cuidado deliberado. Allí estaba John en nuestra cocina vintage, con harina polvoreando su cabello castaño como nieve fina, riendo a carcajadas mientras estiraba meticulosamente la masa para las galletas de azúcar. La siguiente fotografía me detuvo la respiración por completo. Los tres juntos, John sosteniendo al bebé Robert apretado contra su ancho pecho, mi yo más joven con un brazo rodeándolos a ambos con amor, todos sonriendo a la cámara. Parecíamos completamente invencibles en ese entonces, como si simplemente no hubiera nada en el mundo que pudiera separarnos. Recordé distintivamente esa mañana de Navidad hace 15 años, Robert bajando estrepitosamente las escaleras en su pijama de Superman. John estaba haciendo sus afamados rollos de canela mientras yo fingía sorpresa ante su abrumadora emoción. ¿Cuándo murió realmente esa sensación de asombro? ¿Cuándo se transformó mi hermoso niño en este frío y distante extraño? Pasé más páginas. Cada fotografía posterior era un pequeño y agonizante cuchillo que se clavaba más hondo en mi vientre. Allí estaba la última Navidad de John, hace 5 años, cuando el cáncer en expansión ya había debilitado severamente sus manos, pero él aún insistía tercamente en envolver cada regalo mismo. Robert había visitado con menos y menos frecuencia ese año, siempre inventando nuevas excusas sobre demandas laborales y obligaciones. Hope, tienes que mantener a la familia unida. John me había susurrado durante su última semana, sus ojos nublados y desenfocados por la morfina. Prométeme que nunca dejarás que la distancia crezca entre tú y Robert. Se lo había prometido solemnemente. ¿Había fallado tan completamente en esa promesa? El microondas sonó con una insistencia aguda, pero apenas lo oí. Nada importaba en absoluto, excepto estos momentos congelados en el tiempo donde habíamos estado verdaderamente completos. Cerré el álbum con cuidado, pero quité suavemente la foto de John riendo en nuestra cocina. La coloqué con cuidado en mi mesita de noche, asegurándome de poder ver su cálida sonrisa lo primero al despertar. Mientras me desvestía para la fría noche, el lado de la cama de John parecía imposiblemente vasto y resonante, tal como lo había estado durante 5 años largos y solitarios, pero esta noche se sentía aún más hueco, como si la pérdida inesperada de Robert de alguna manera hubiera duplicado el aislamiento que ya impregnaba estas habitaciones silenciosas. La luz de la mañana se esforzaba por filtrarse a través de las cortinas semicerradas, proyectando sombras largas y grises sobre mi mesa de desayuno.
El periódico yacía doblado junto hacia un tazón de avena que se enfriaba rápidamente mientras escaneaba habitualmente los obituarios, una rutina que parecía ganar relevancia mórbida con cada año que pasaba. El timbre electrónico del teléfono rompió de manera alarmante la quietud, haciendo que mi cuchara chocara contra el tazón de cerámica. Después del enfrentamiento de la noche anterior, cualquier llamada inesperada se sentía instantáneamente como una amenaza creciente. Revisé la identificación de la llamada con dedos notablemente temblorosos, y mi corazón se aceleró instantáneamente al ver el nombre de Robert. Hola, respondí, con una voz que sonaba mucho más cautelosa de lo que había pretendido. Mamá, esta vez noté un pequeño destello de calidez genuina asomándose alrededor de los bordes de esa única palabra importante. Realmente quiero disculparme por la llamada de anoche. Estaba completamente fuera de lugar y equivocado. El alivio me inundó con una velocidad tan vertiginosa que tuve que agarrarme firmemente del borde de la mesa para mantenerme estable. Hijo, estoy tan increíblemente aliviada de que hayas llamado. Sinceramente, estaba preocupada de haber hecho algo terrible. No, mamá, no hiciste nada malo en absoluto. Solo estaba muy estresado por el trabajo y me desquité con la persona equivocada. Victoria en realidad me recordó lo fundamentalmente importantes que son nuestras tradiciones familiares. Queremos que vengas a la cena de Navidad después de todo. Por supuesto, estaré allí, respondí al instante, con la alegría burbujeando dentro de mí como champán efervescente. Prepararé la famosa receta de pavo de tu padre y haré la salsa de arándanos. Eso suena absolutamente perfecto. Por favor, trae todo lo que sueles hacer, dijo, y luego hubo una pausa notable. Victoria está muy emocionada, continuó. Los niños no han parado de pedir más historias de la abuela Hope. Algo en su repentino e intenso entusiasmo sonaba extrañamente apresurado, casi como si lo hubiera ensayado, como si estuviera leyendo de un guión obligatorio. Robert, ¿qué te hizo cambiar de opinión tan repentinamente? Ayer parecías tan completamente seguro. Simplemente me di cuenta de mi error. Eso es todo, respondió, sus palabras tropezando con mi pregunta. Tengo que irme ahora. El trabajo llama. Te veremos el día de Navidad alrededor del mediodía. Espera, hijo. ¿Podemos hablar en privado? Te amo, mamá. Hasta pronto. La llamada se desconectó abruptamente. Me quedé sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera ceder mágicamente respuestas. Por un breve momento, la alegría pura y sin adulterar corrió por mis venas. La Navidad estaba salvada, mi familia estaba restaurada. Pero en el pesado silencio que siguió, la duda comenzó a filtrarse, fría e insidiosa, como el aire a través de una rendija en una ventana. Algo en la voz de Robert no sonaba del todo bien. Las palabras reales eran correctas, la disculpa era apropiada, pero la entrega se sentía hueca y mecánica, como si simplemente estuviera marcando elementos de una lista predeterminada. Caminé hacia la ventana de la cocina, donde la nevada inesperada de la noche anterior había transformado el patio trasero en un prístino paraíso blanco. Los hijos de los Miller ya estaban afuera construyendo un colosal muñeco de nieve. Su risa inocente flotaba hasta mí. Familias normales y corrientes, haciendo cosas normales y corrientes en una mañana de diciembre perfectamente normal. Tal vez lo estoy pensando demasiado, murmuré al reconfortante recuerdo de John mientras continuaba con mi rutina matutina. Platos en el fregadero, periódico ordenado para reciclar, taza enjuagada. Sin embargo,
Esa incómoda sensación solo se hizo más fuerte. Robert había evitado activamente cualquier intento de una conversación más profunda, huyendo del teléfono como si genuinamente temiera preguntas incómodas. Algo que había dicho resonó escalofriantemente en mi memoria. Victoria en realidad me recordó lo fundamentalmente importantes que son nuestras tradiciones familiares. ¿Desde cuándo necesitaba Victoria recordarle a Robert algo tan básico? ¿Y por qué mencionar su apoyo tan específicamente? Como si necesitara su permiso explícito para invitar a su propia madre a Navidad. Los siguientes 3 días fueron un completo borrón de feroz determinación. Me desperté el 22 de diciembre con una inusual oleada de energía que no había sentido desde la muerte de John, tarareando felizmente villancicos mientras preparaba mi café. Mi blog de notas se llenó rápidamente con planes de menú detallados y extensas listas de compras, cada artículo meticulosamente revisado 2 veces. Pavo, salsa de arándanos, el relleno de John, murmuré en voz alta, golpeando el bolígrafo con propósito sobre la mesa. Todo tenía que ser absolutamente perfecto. Esta era mi oportunidad vital para demostrar que las tradiciones familiares aún importaban profundamente, que algunos lazos no podían ser rotos por el dolor o el paso del tiempo. La carnicería en la calle Oak estaba repleta del bullicio de compradores navideños. Cuando finalmente llegó mi turno, me incliné sobre el mostrador con la intensidad concentrada de una mujer firmemente en una misión. Necesito tu mejor pavo, informé al carnicero de rostro redondo. Es para una reunión familiar muy especial e importante. El pavo de 22 libras que presentó con orgullo se veía sorprendentemente perfecto y regordete, como algo presentado en una revista. Pagué el precio completo sin una sola palabra de regateo, ya imaginando vívidamente el momento en que lo llevaría a la cocina de Robert. El 23 de diciembre me llevó directamente al concurrido centro comercial, donde las masivas multitudes pululaban entre las tiendas festivas brillantemente iluminadas. En la juguetería seleccioné cuidadosamente un kit de modelo a escala de avión para Danny, una Cessna vintage que me recordaba cariñosamente al avión de madera de esa vieja fotografía. Para Sarah, elegí un set de arte integral con una brillante gama de lápices de colores dispuestos como un arco iris perfecto en una caja de madera. Esa noche recogí hierbas fragantes de mi protegido jardín de invierno para la marinada signature de John. La receta real, escrita con su letra precisa y cuidadosa, estaba apoyada contra el azucarero mientras picaba meticulosamente ajo y arrancaba hojas frescas de romero. John, realmente espero recordar esto correctamente, susurré a su foto en el alféizar de la ventana. Tiene que ser perfecto. La marinada se convirtió en una espesa pasta verde, maravillosamente fragante. Ajo, romero, tomillo, aceite de oliva y el ingrediente secreto especial de John, un toque de vino blanco. La masajeé suavemente profundamente bajo la piel del pavo con dedos cuidadosos y amorosos, sintiendo como si estuviera realizando un antiguo y poderoso ritual de reconciliación. La mañana de Nochebuena llegó fría y gris, pero mi estado de ánimo se mantuvo inesperadamente optimista. Envolví los regalos de los niños con una precisión de nivel militar, doblando las esquinas a la perfección y atando cintas en lazos simétricos perfectos. Mi mejor camisa navideña estaba planchada y lista, con una aplicación liberal de colonia aplicada como una armadura emocional para la batalla que se avecinaba. Sin embargo,
A medida que se acercaba la noche, una corriente subyacente de profunda inquietud comenzó a infiltrarse sutilmente en mis pensamientos. Robert aún no había llamado para confirmar los detalles finales. ¿A qué hora exacta se esperaba que llegara? ¿Debería molestarme en llevar una botella de vino? ¿Los niños tenían alguna alergia alimentaria que hubiera olvidado por completo? Frank Morris, mi amable vecino, apareció en la ventana de mi cocina mientras limpiaba los cuencos de la marinada. Hope, ¿algún plan importante para mañana? Preguntó a través del cristal frío. Cena de Navidad con Robert y su familia. Respondí. Tal vez esto esté sucediendo demasiado rápido. Vamos a ser una familia de verdad otra vez. Algo indudablemente parpadeó en la expresión de Frank, pero simplemente asintió una vez. Es una noticia verdaderamente maravillosa. Te mereces absolutamente la felicidad. Después de que se fue, no pude quitarme la sensación persistente de que su pregunta casual había llevado un peso significativo más allá del mero interés vecinal. Acostada en la cama en Nochebuena, todo estaba meticulosamente preparado. El pavo descansaba tranquilamente en el refrigerador. Los regalos envueltos esperaban pacientemente cerca de la puerta principal. Todo, es decir, excepto mi propio corazón, que se aceleraba rápidamente y que parecía determinado a encontrar problemas donde ninguno era evidente. ¿Por qué Robert no había llamado para confirmar? ¿Por qué Frank parecía tan preocupado? ¿Por qué esta tan anticipada reunión se sentía menos como una reunión alegre y más como una actuación cuidadosamente escenificada? Miré al techo hasta la primera luz del amanecer, repitiéndome a mí misma que la anticipación inevitablemente trae ansiedad. Mañana sería perfecto, simplemente tenía que serlo. La mañana de Navidad amaneció despejada y brillante, la nieve prístina, brillando como innumerables diamantes esparcidos por el vecindario. Me vestí con cuidado ceremonial, ajustándome el cuello y alisando mi cabello naturalmente rebelde. El transportador del pavo se sintió sorprendentemente pesado cuando lo transferí al auto junto con las bolsas de regalos. Me detuve deliberadamente en la puerta principal, con las llaves suspendidas sobre la cerradura, y miré hacia la casa. Las habitaciones vacías me devolvieron la mirada a través de las ventanas cubiertas de escarcha, esperando pacientemente mi regreso. Una sensación repentina y fría me tocó la espalda, pero rápidamente me sacudí la sensación y me dirigí al auto. Hoy se trataba de reclamar a a la familia. Hoy se trataba de una curación profunda y necesaria. La superficie de la carretera que conducía a la casa de Robert crujía bajo mis neumáticos, los cristales de hielo brillando intensamente bajo el sol brillante. Las luces de Navidad delineaban perfectamente cada ventana y marco de puerta, creando una escena de postal perfecta que constreñía mi pecho con un renovado sentido de esperanza. Manejé con cuidado el transportador del pavo y las pesadas bolsas fuera del auto, el aire gélido mordiéndome las mejillas mientras me acercaba a la puerta principal. Antes de que pudiera siquiera levantar una mano para tocar, la puerta se abrió de golpe, revelando la sonrisa inmediata y cálida de Victoria, con harina polvoreando delicadamente su suéter rojo como azúcar glass. Hope, gracias a Dios que estás aquí. Pasa antes de que te congeles. Toda la casa olía intensamente a canela y pino fresco. La música navideña se escuchaba suavemente desde altavoces ocultos. Las luces de colores proyectaban suaves sombras arcoíris sobre los pulidos suelos de madera. Danny apareció a mi lado como por arte de magia, saltando entusiastamente sobre las puntas de los pies con una emoción apenas contenida. Abuela Hope, ¿nos trajiste regalos?
Podemos abrirlos ahora mismo. Mamá dijo que tenemos que ser pacientes, respondió Victoria, riendo con facilidad mientras me quitaba el muy pesado transportador de pavo de las manos. Esto pesa 1 tonelada. ¿Qué diablos le hiciste? El secreto está en la marinada de John, expliqué, desenrollando cuidadosamente mi bufanda. 24 horas de ajo, romero y paciencia. Martha y Joseph Harrison, los padres de Victoria, me saludaron con genuina calidez. Robert apareció por último, arreglándose la corbata con movimientos demasiado precisos, casi demasiado controlados. Su sonrisa llegó a su boca, pero se detuvo abruptamente en algún lugar antes de llegar a sus ojos. Muchas gracias por venir, mamá. Realmente significa mucho para nosotros. Algo en su tono me impulsó a estudiar su rostro más atentamente, pero Danny agarró mi mano con fuerza y me arrastró entusiastamente hacia el comedor, antes de que pudiera analizar completamente el sonido inquietante de su voz. La mesa de la cena brillaba intensamente bajo la suave luz de las velas, los cubiertos dispuestos con la mejor porcelana de Victoria y las servilletas dobladas en triángulos nítidos y perfectos. Mi pavo ocupó inmediatamente el centro del escenario, su piel dorada y marrón brillando ricamente bajo la luz del candelabro. ¿Te gustaría cortarlo, Hope?, preguntó Victoria, ofreciéndome el cuchillo eléctrico para cortar. Tú eres la verdadera artista aquí. Corté con manos fuertes y firmes, cada rebanada revelando una carne tan increíblemente tierna que prácticamente se desprendía del hueso. La marinada había funcionado sin duda su magia. Las hierbas, creando una corteza fragante y tentadora que suscitaba murmullos de profundo aprecio por parte de todos. La conversación fluyó con facilidad, como el vino, durante la cena. Joseph preguntó sobre mis proyectos de jubilación. Martha elogió entusiastamente de cada plato. Los niños charlaban animadamente sobre la escuela y los amigos, sus voces brillantes con la emoción de las vacaciones. Incluso Robert pareció relajarse visiblemente, compartiendo historias sobre su trabajo que sonaban casi convincentemente naturales, pero no pude evitar notar los pequeños detalles perturbadores, cómo miraba nerviosamente su reloj cada vez que pensaba que nadie lo miraba, cómo se estremecía casi imperceptiblemente cada vez que un teléfono vibraba con una notificación. Su risa acertaba en todas las notas correctas, pero algo subyacente sonaba profundamente hueco, como un eco distante en una habitación por lo demás vacía. Abuela, ¿podemos abrir los regalos ahora, por favor?, preguntó Sarah suavemente después del postre, su voz suave pero llena de esperanza. Por favor, por favor, por favor, añadió Danny, saltando inquieto en su silla hasta que Victoria puso una mano reconfortante y tranquilizadora sobre su hombro. En la sala de estar, el papel de regalo pronto se extendió por la alfombra como una ventisca colorida. Los ojos de Danny se abrieron instantáneamente al desenvolver el kit del modelo de avión. Una Cessna como en el espectáculo aéreo. ¿Podemos armarlo juntos, por favor? Por supuesto, prometí, sintiendo un calor familiar y cálido extenderse por mi pecho. Para eso están precisamente las abuelas. Sarah abrazó su nuevo set de arte con fuerza, ya planeando sus próximas obras maestras. Voy a dibujar a toda nuestra familia, incluso al bisabuelo John, para que él también pueda estar con nosotros. La habitación quedó en silencio por un momento notable. La ausencia de John, de repente profundamente presente entre nosotros, como un invitado invisible y reconocido. Pero no era el dolor agudo y punzante que había cargado durante 5 años. Era algo mucho más suave, como si él nos estuviera sonriendo a todos desde un lugar pacífico y distante.
A él le habría encantado esto, dije, con una voz que sonaba un poco más ronca y áspera de lo que pretendía. A medida que la noche se convertía en madrugada, el calor persistente de la comida nos envolvía a todos como una manta cómoda y familiar. Joseph y yo comenzamos una animada discusión sobre béisbol, mientras Martha ayudaba en silencio a Victoria con los inevitables platos. Los niños jugaban felices en el suelo con sus nuevos tesoros, sus risas brillantes proporcionando una alegre banda sonora rítmica a nuestra conversación de adultos. Me aflojé el cuello y me recosté profundamente en el sillón, sintiéndome más genuinamente contenta de lo que había estado en meses. Esto, me di cuenta, era precisamente para lo que estaba destinada la Navidad: familia reunida, tradiciones profundamente honradas y amor compartido abiertamente entre generaciones. Mi teléfono vibró contra mi pecho, un zumbido suave y distintivo que sentí a través de la chaqueta. Lo ignoré al principio, sin querer romper el hechizo perfecto de esta encantadora velada, pero volvió a sonar inmediatamente, insistente y persistente como una abeja obstinada. Disculpen un momento, le dije a Joseph, que estaba absorto describiendo la habilidad particular de béisbol de su nieto. El pequeño lavabo cerca del vestíbulo ofrecía un breve respiro de privacidad, su puerta cerrada amortiguando los felices sonidos de la conversación familiar. Número desconocido brillaba ominosamente en la pantalla de mi teléfono. Casi rechacé la llamada al instante. ¿Quién, después de todo, llama en Nochebuena excepto telemarketers persistentes o estafadores obvios? Pero cuando el tono de llamada se detuvo e inmediatamente comenzó de nuevo, la pura irritación finalmente superó la cautela. Hola, ¿quién llama en Navidad? Necesitas irte a casa inmediatamente. La voz cortó cualquier intento de modales educados como una cuchilla fría y afilada. Era un hombre. Su voz urgente, desconocida. Parpadeé rápidamente ante mi propio reflejo en el espejo, viendo cómo mi expresión cambiaba de fastidio inicial a una confusión seria y creciente. ¿Quién es? ¿De qué diablos estás hablando? Eso realmente no importa ahora mismo. Solo vete a casa. Mi mano apretó instintivamente el teléfono con fuerza. Detrás de la puerta cerrada, podía escuchar distintivamente a Danny explicando los componentes de su modelo de avión a su abuela. Sonidos normales y familiares de una Nochebuena querida que de repente se sentía aterradoramente distante. No entiendo nada de lo que dices. ¿Qué está pasando exactamente? Confía en mí y vete ahora. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé allí mirando fijamente el teléfono como si pudiera explicarse por sí mismo. Mi reflejo en el espejo se veía innegablemente mayor de alguna manera. Las líneas de preocupación alrededor de mis ojos parecían mucho más profundas. La voz del extraño llevaba una intensa y genuina convicción que apretaba el aliento dolorosamente de mi pecho. ¿Qué podría estar mal en mi casa? ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Había dejado accidentalmente algo peligroso encendido? Mi mente corría desenfrenadamente con posibilidades mientras mi frecuencia cardíaca se disparaba, pero esto, me recordé, era la cena de Navidad, mi primera verdadera reunión familiar completa en 5 años. ¿Cómo podría irme basándome solo en una advertencia críptica de un completo extraño? A través de la puerta oí a Robert reírse fuerte por algo que dijo Joseph, el sonido agudo y excesivamente brillante. Mi reflejo me miró con ojos profundamente preocupados. Las luces navideñas del pasillo
proyectando sombras rojas y verdes sobre mi rostro. La voz del extraño resonaba con insistencia en mi memoria. Confía en mí y vete ahora. ¿Confiar en quién? ¿Por qué? ¿Qué posible emergencia catastrófica requeriría una urgencia tan extrema que un extraño rastrearía mi número privado en Nochebuena? Incluso mientras las preguntas se multiplicaban violentamente, mi cuerpo ya estaba respondiendo a señales de alarma primitivas y gritonas. Mis hombros se habían tensado a la defensiva. Mi respiración se había vuelto superficial y frenética. Alguna parte antigua y profundamente enterrada de mi cerebro gritaba que esta llamada no era aleatoria en absoluto. Me imaginé mi casa silenciosa y vacía en la oscuridad profunda de diciembre, y si alguien estaba realmente dentro, revolviendo groseramente mis pertenencias, y si se estaba inundando o incendiando. Mamá, ¿estás bien ahí dentro? La voz de Robert llegó a través de la puerta, sonando preocupada y perfectamente sincronizada. Solo un minuto más, respondí, con una voz de algún modo más firme de lo que me sentía por dentro. Tomé una sola y profunda respiración fortalecedora, preparándome para lo que viniera después. La intensa urgencia del extraño me había infectado por completo. Ya no podía ignorarla, no podía explicarla lógicamente y no podía pretender que la cena de Navidad fuera más importante que esta abrumadora y creciente certeza de que algo estaba profundamente mal. Cuando finalmente abrí la puerta, la escena familiar cálida y acogedora de repente se sintió completamente ajena. Las risas de los niños, los adultos conversando tranquilamente sobre el café, el suave y constante resplandor de las luces que se habían sentido tan reconfortantes solo una hora antes. ¿Está todo bien, mamá? Robert miró hacia arriba al instante, algo brillando detrás de sus ojos que podría haber sido preocupación o cálculo frío. Necesito irme a casa absolutamente, dije más duramente de lo que pretendía. Hay una emergencia. Alguien llamó. Algo está mal en la casa. Toda la habitación cayó en un silencio inmediato, roto solo por el sonido realista del avión de juguete de Danny mientras lo navegaba entre los muebles. ¿Qué tipo de emergencia? Preguntó Victoria, con una toalla de cocina limpia aún agarrada en sus manos. Mis dedos forcejearon nerviosamente con los botones de mi abrigo, la memoria muscular fallando por completo bajo el estrés creciente. No sé ningún detalle todavía. Solo dijeron que tengo que irme a casa ahora mismo. Robert se puso de pie inmediatamente. Su rostro era una imagen de confusión y preocupación perfecta. ¿Quién llamó? ¿Por qué no explicarían claramente qué estaba mal? Por una fracción de segundo, estudié intensamente la expresión de mi hijo, buscando algo que no podía nombrar. Su preocupación declarada parecía superficialmente genuina, pero había una tensión profundamente arraigada debajo, una ansiedad controlada que simplemente no coincidía con sus palabras. Tengo que irme. Me incliné rápidamente para despedirme de los niños con un beso. Sus caritas me miraron con una perplejidad inocente y desconcertada. Gracias por una cena de Navidad verdaderamente maravillosa. Sinceramente me disculpo por tener que irme así. El aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada afilada mientras corría hacia el auto. Por el espejo retrovisor pude ver a la familia agrupada en la entrada. Victoria se abrazaba fuertemente contra el frío. Joseph movía la cabeza lentamente y los niños apretaban sus caritas contra la ventana. Robert estaba ligeramente separado del resto del grupo, su silueta oscura contra la cálida luz que se derramaba desde el interior.
Las calles suburbanas se extendían vacías ante mí, las luces festivas de Navidad titilando de casa en casa como estrellas frías y distantes. La radio del auto reproducía Noche de paz, pero nada en esta noche tensa se sentía pacífico o sagrado. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos como el hueso. Esa misteriosa voz se repetía sin fin en mi mente con cada milla que pasaba. Confía en mí y vete ahora. Pero confiar en quién y por qué. El velocímetro se arrastró muy por encima del límite de velocidad mientras los cruces vacíos pasaban rápidamente en un borrón. Pasé a toda velocidad por un semáforo en amarillo, luego por otro, impulsada por algún instinto primitivo que gritaba peligro. ¿Podría ser un simple robo? Alguien vio la casa oscura y vacía en Nochebuena, un blanco fácil, mientras el dueño celebraba con la familia. Pero, ¿cómo obtendría un completo extraño mi número de teléfono? ¿Cómo sabrían siquiera que no estaba en casa? Mi mente volvió al comportamiento de Robert durante la cena. La forma en que miraba su reloj, esa risa forzada y hueca, la notable mirada de alivio que había cruzado su rostro cuando anuncié que me iba. Me estaba imaginando conexiones que simplemente no existían, o había parecido mi hijo casi ansioso por verme irme. Giré hacia la calle de mi vecindario, notando cuántas casas mostraban signos de vida. La Nochebuena en los suburbios tranquilos significaba familias reunidas de forma segura en el interior, con las cortinas corridas contra el frío, condiciones perfectas, pensé sombríamente para un crimen. Mi casa estaba completamente oscura al final de la calle, exactamente como la había dejado. Pero algo se sentía profundamente mal, una sutil y escalofriante sensación de error que me erizó la piel incluso antes de poder identificar qué había cambiado. Aparqué mi auto detrás del roble de Frank en lugar de entrar en mi propio garaje. Algún instinto profundo exigía discreción. El motor hacía tic-tac suavemente mientras se enfriaba, el único sonido en el aire nocturno frío y cristalino. El frío mordió instantáneamente mi rostro cuando salí cautelosamente del auto. Cada uno de mis sentidos de repente estaba hiperalerta. La calle familiar se veía completamente diferente a través de la aterradora lente del peligro potencial. Las sombras eran más profundas y los objetos comunes se transformaban en escondites o armas potenciales. Mi casa se agazapaba oscura y baja contra el cielo estrellado, pero algo fallaba en su silueta general. Una ventana del sótano, que debería haber reflejado la luz de la calle distante, mostraba solo una oscuridad impenetrable. Vidrios rotos brillaban intensamente en la nieve de abajo, como diamantes esparcidos. Alguien estaba dentro. Busqué a tientas mi teléfono con dedos entumecidos y torpes, marcando el 911 mientras me agachaba detrás de la cerca de Frank. Un haz de luz de una linterna barría metódicamente la ventana de mi dormitorio de arriba. Era sistemático y deliberado. Quienquiera que estuviera allí claramente no estaba en estado de pánico. Estaban buscando activa y metódicamente. 911. ¿Cuál es su emergencia? ¿Hay alguien actualmente dentro de mi casa? Susurré urgentemente, observando cómo la luz desaparecía y reaparecía en diferentes ventanas. Puedo verlos moverse dentro con una linterna. La despachadora tomó mi dirección y me instruyó firmemente que me mantuviera lejos de la casa hasta que llegaran los oficiales, estimando unos 15 minutos. Una eternidad para que un ladrón agarrara todo lo valioso y desapareciera en la noche. Colgué el teléfono y abrí la cajuela de mi auto.
Mis manos temblaban violentamente mientras buscaba a ciegas herramientas olvidadas. Mis dedos finalmente se cerraron alrededor de un metal frío, una palanca de ruedas sobrante de un cambio de neumático la primavera pasada. El peso pesado se sintió inmediatamente sólido y profundamente tranquilizador. Quienquiera que estuviera violando agresivamente mi casa pronto encontraría mucha más resistencia de la que jamás habían imaginado. Me arrastré a lo largo del perímetro oscuro de la casa, utilizando las densas decoraciones navideñas y los arbustos cubiertos de nieve como cobertura vital. La ventana rota del sótano contaba toda la historia, dientes afilados de vidrio apuntando amenazadoramente hacia adentro y nieve esparcida en el suelo donde el intruso había hecho su entrada. El haz de la linterna se movía sistemáticamente a través de mi dormitorio, deteniéndose deliberadamente en el tocador donde descansaba la caja de joyas de John, luego moviéndose hacia el armario donde guardaba documentos importantes. Esto no era, me di cuenta, vandalismo aleatorio o desesperación impulsada por las drogas. Alguien estaba buscando artículos muy específicos. Mis manos agarraron la palanca de ruedas con fuerza mientras una poderosa rabia protectora inundaba mi sistema. Esta era mi casa, mi santuario sagrado, toda mi vida con John, que algún criminal mezquino pensó que podía robar como si no significara absolutamente nada. Me posicioné en lo profundo de las sombras, justo al lado de la ventana rota, esforzando mis oídos por cualquier sonido del interior. Pasos crujían en el espacio de arriba, alguien moviéndose con un propósito determinado a través de habitaciones que contenían 40 años de recuerdos invaluables. El haz de luz barría de un lado a otro implacablemente, como un faro frenético, siempre buscando. ¿Qué estaban buscando exactamente? ¿Efectivo, joyas, electrónicos o algo mucho más específico y personal? Los pasos se movieron hacia las escaleras del sótano, descendiendo directamente hacia el sótano, directamente en mi dirección. Mi respiración se entrecortó en jadeos cortos y entrecortados que instantáneamente se vaporizaron en el aire helado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras me apretaba contra los cimientos fríos de la casa, con la palanca de ruedas levantada y lista. Quienquiera que emergiera de esa ventana se encontraría cara a cara con una propietaria muy enojada. La luz del sótano parpadeó momentáneamente, luego instantáneamente se oscureció de nuevo. Cauteloso, inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para esperarme esperando en la oscuridad. Los papeles crujieron fuerte adentro, documentos siendo examinados y clasificados. El sonido me apretó el estómago con una abrumadora sensación de violación. Esos eran papeles privados, registros personales, fragmentos de la querida vida que John y yo habíamos construido laboriosamente juntos. ¿Cómo se atrevía un extraño a poner sus manos sucias en nuestros asuntos privados? Una silla raspó fuerte contra el suelo del sótano. Los cajones se abrían y cerraban con golpes suaves y medidos. La búsqueda metódica continuaba, sin prisa, a pesar del riesgo obvio de ser descubierto. Quienquiera que estuviera dentro se sentía completamente seguro, confiado en que tenía mucho tiempo para encontrar precisamente lo que quería. El haz de la linterna se acercó rápidamente a la ventana rota, proyectando sombras largas e inquietantes a través del patio nevado. Me apreté aún más contra el revestimiento de ladrillo, la palanca de ruedas temblando en mi agarre frío por la adrenalina y la temperatura helada. Una bolsa apareció primero, de lona oscura, repleta de papeles y pequeños objetos distintos, luego una pierna,
probando cautelosamente el marco de la ventana antes de comprometerse a salir. Contuve la respiración por completo, cada músculo en alerta para la acción. Un segundo más y tendría mis respuestas sobre quién pensaba que podía robarle a Hope Davis en Nochebuena. La segunda pierna emergió de la ventana, seguida rápidamente por un torso que reconocí con una claridad repentina y nauseabunda. Albert Rivers, el amigo de toda la vida de confianza de mi hijo, se enderezó en mi jardín, agarrando una bolsa rebosante de lo que parecían ser documentos y objetos de valor. Albert, salí de las sombras profundas, la palanca de ruedas levantada alta, mi voz cortando el silencio como un látigo que chasquea. Él giró instantáneamente, casi perdiendo el equilibrio por completo en el suelo resbaladizo. La bolsa se cayó de su agarre sorprendido, los papeles esparciéndose salvajemente por la nieve prístina como confeti oscuro e incriminatorio. Su rostro se puso pálido como un fantasma en la tenue luz proyectada por las casas vecinas. Hope, honestamente, no quería hacer esto. Esta no fue mi idea. ¿De quién fue la idea entonces? Di un paso más cerca, la pesada palanca de ruedas agarrada en mis manos. Los documentos se esparcían alrededor de sus pies. El último testamento de John, estados de cuenta bancarios, certificados de acciones. Albert levantó las manos a la defensiva, apoyándose contra la pared sin ningún lugar a donde huir. Dijo que estarías en la cena durante muchas horas. Prometió que nunca te enterarías. ¿Quién dijo eso? Pero incluso mientras exigía la respuesta, la verdad fría y brutal ya se estaba cristalizando duramente en mi pecho, como hielo fatal, formándose alrededor de mi corazón. Robert sabía que estarías en la cena. Las palabras salieron de Albert en un torrente frenético y desesperado. Él planeó meticulosamente toda esta reunión navideña para que yo pudiera... La palanca de ruedas se me escapó de los dedos, de repente floja y sin fuerza, golpeando la nieve con un golpe sordo y pesado. Mi hijo te envió. Albert asintió miserablemente, con lágrimas calientes corriendo por su rostro en el aire helado. Necesitaba urgentemente el testamento de John, los certificados de acciones de Boeing. Afirmó que planeabas donar los millones a la caridad en lugar de dejárselos a la familia. Cada palabra cayó como un golpe físico enfermizo. Di un paso hacia atrás, mirando hacia abajo los papeles esparcidos en la nieve fría. La escritura cuidadosa y distintiva de John en los documentos legales oficiales, certificados de acciones que valían más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Los preciosos ahorros de nuestra existencia completa reducidos ahora a un objetivo para un robo común, la cena de Navidad. Mi voz salió como un susurro ronco y forzado. La disculpa, la sincera invitación, todo fue un falso calculado y enfermizo. Está genuinamente desesperado, Hope. Albert se arrodilló, intentando desesperadamente recoger los documentos esparcidos con manos incontrolablemente temblorosas. Deudas de juego, malas inversiones, le debe a gente que absolutamente no perdona los pagos atrasados. Mis piernas se sintieron repentinamente débiles y temblorosas mientras la total y enfermiza extensión de la traición se asentaba profundamente dentro de mí. Robert me había mirado directamente a los ojos a través de esa mesa del comedor. Había aceptado amablemente mi pavo y mis regalos. Había permitido que sus propios hijos se sentaran en mi regazo, todo mientras sabía que su amigo contratado estaba violando violentamente mi hogar. ¿Cuánto debe realmente? Cerca de $200,000. La voz de Albert era ahora apenas audible.
Se enteró de las acciones de Boeing en los papeles de la herencia de John. Afirmó que era dinero familiar de todos modos, que eventualmente lo entenderías. ¿Dinero familiar? La herencia meticulosamente preservada e invertida de John durante décadas, reducida a un pago por deudas de juego, las acciones que había comprado con su humilde salario de maestro, ahorrando centavo a centavo, confiando en que su esposa los usaría sabiamente. Recogí uno de los certificados esparcidos, el nombre de John, impreso con su escritura ordenada y cuidadosa en la parte superior. $3 millones en acciones de Boeing compradas durante 30 años cuando la empresa estaba en dificultades y las acciones eran baratas. Su nido de jubilación, su manta de seguridad financiera contra un futuro incierto. Estaba planeando robar los ahorros de toda la vida de mi marido para pagar sus deudas de juego. Albert asintió con la cabeza, sin siquiera intentar recoger los papeles. Afirmó que nunca lo echarías de menos, que las personas mayores realmente no necesitan tanto dinero de todos modos. La crueldad casual y desdeñosa de esa declaración, descartando 68 años de mi vida como utterly irrelevante, reduciendo el sagrado recuerdo de John a un mero objetivo de robo, hizo que algo profundamente dentro de mí se rompiera como hielo delgado en un lago congelado. Mi teléfono comenzó a sonar fuerte de nuevo, el sonido estridente, insistente en el silencio invernal frío. Miré la pantalla, Robert llamando. Probablemente se esté preguntando por qué te fuiste de la cena tan temprano, dijo Albert miserablemente. Va a estar absolutamente furioso de que me hayan atrapado. Miré el nombre de mi hijo en la pantalla, mi pulgar suspendido sobre el botón de responder. Detrás de mí, el agudo gemido de las sirenas de la policía aullaba en la distancia, acercándose rápidamente. Frente a mí, esparcidos por la nieve blanca pura, yacían los restos dispersos de la confianza ganada con esfuerzo de John y mi fe rápidamente desvanecida en la familia. El teléfono seguía sonando, insistente como la culpa, exigente como la codicia cruda. Las sirenas aullaban más fuerte y más cerca, las luces rojas y azules comenzando a destellar vívidamente a través de las ramas desnudas de los árboles, como una cruel y retorcida exhibición de luces navideñas. Estaban sobre Albert, que permanecía encogido y acurrucado en la nieve junto a mis documentos esparcidos, sus dolorosas confesiones aún haciendo eco en el aire helado. Dos coches de policía distintos giraron la esquina, sus faros barriendo mi jardín e iluminando la ventana rota como evidencia crítica en una fotografía de la escena del crimen. Los oficiales emergieron con una preparación eficiente y practicada, sus manos descansando cerca de sus cinturones, sus ojos evaluando rápidamente toda la situación. Señora, ¿es usted la propietaria que hizo la llamada al 911? La oficial mujer se acercó con tranquila autoridad, su placa reflejando las luces navideñas de las casas vecinas. Hope Davis, esta es mi casa, y ese hombre de allí se metió en ella. Señalé a Albert, que levantó las manos aún más alto, como si se rindiera a un ejército entero en lugar de solo a dos oficiales de policía suburbanos. El segundo oficial se arrodilló junto a Albert, comenzando el ritual demasiado familiar de leer los derechos y aplicar las esposas, mientras su compañera centraba su atención en mí. ¿Qué fue robado exactamente, señora Davis? Recogí el testamento de John de la nieve húmeda, sus bordes oscurecidos por la humedad, pero el texto aún perfectamente legible.
Tomó documentos financieros, el testamento de mi difunto esposo, certificados de acciones de Boeing valorados en más de $2 millones e información bancaria. ¿$2 millones? Las cejas de la oficial se levantaron instantáneamente mientras examinaba los papeles húmedos. Eso es absolutamente territorio de gran hurto. Frank Morris salió de su casa con una bata puesta sobre su pijama, sus zapatillas crujiendo suavemente en la nieve mientras se acercaba a nosotros. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de genuino alivio y profunda preocupación. Frank, ¿fuiste tú quien me llamó? Le pregunté, las piezas finales del rompecabezas encajando en su lugar. Vi a alguien con una linterna moviéndose dentro de tu casa alrededor de las 9, dijo, asintiendo hacia los oficiales. Simplemente no podía ignorar eso en Nochebuena. Tuve que buscar tu número en el directorio del vecindario. Acabas de salvar mucho más que solo mis pertenencias esta noche. Apreté su hombro con fuerza, agradecida por los vecinos que aún se preocupaban lo suficiente como para involucrarse. La oficial miró entre nosotros con una comprensión creciente. Entonces, esto definitivamente no fue un allanamiento aleatorio. El señor Rivers aquí sabía que la casa estaría completamente vacía. Él es amigo de mi hijo, dije, con las palabras que sabían a ceniza amarga. Mi hijo sabía que estaría en su casa para la cena de Navidad. Él planeó todo esto. Albert, ahora completamente esposado y sentado en la parte trasera del coche patrulla, miró por la ventana con la expresión derrotada de alguien que ve colapsar todo su futuro. La oficial, tomando su declaración formal, asintió gravemente mientras surgían los sórdidos detalles, las deudas de juego, el robo planeado y calculado, la brutal manipulación de las tradiciones familiares. Mi teléfono sonó de nuevo, el sonido áspero y estridente contra la atmósfera tensa y oficial de la escena del crimen. Robert en la pantalla era una acusación dura y dolorosa. ¿Debería contestarlo? Le pregunté a la oficial. Adelante, podría ser interesante para nosotros escuchar lo que dice. Acepté la llamada, poniéndola en altavoz para que ambos oficiales pudieran oír claramente. Hola, Robert. Mamá, ¿dónde diablos estás? Todos estamos tan preocupados. Su voz contenía la mezcla exacta y perfecta de preocupación y confusión. Te has ido por más de una hora. Estoy de camino de regreso ahora, hijo. Necesitamos tener una conversación urgentemente. El silencio se extendió largo y tenso a través de la conexión, y prácticamente podía oír la mente de Robert corriendo furiosamente para interpretar mi tono desconocido. ¿Estás realmente bien? Suenas tan diferente. Todo quedará muy claro muy pronto. Colgué abruptamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Los oficiales terminaron su papeleo necesario mientras yo recogía lentamente los documentos esparcidos. Cada pedazo de papel representaba un fragmento precioso del legado de John que casi fue brutalmente robado por su propio hijo. Los certificados de acciones de Boeing se sentían increíblemente pesados en mis manos, mucho más pesados de lo que sugería su peso físico real. 30 años de cuidadosa inversión de John, ahorrados centavo a centavo de su magro salario de maestro. Necesitaremos que venga mañana para finalizar su declaración completa, dijo la oficial, entregándome su tarjeta oficial. El señor Rivers será acusado de allanamiento de morada, intento de gran hurto y probablemente otros cargos una vez que lo resolvamos todo. Frank caminó conmigo hacia el auto mientras los dos coches de policía se alejaban lentamente. El rostro pálido y derrotado de Albert era visible a través de la ventana trasera
como un terrible fantasma de la Navidad futura. ¿Estás absolutamente segura de que estás bien para conducir de regreso allí ahora mismo? Preguntó Frank. Esa va a ser una conversación muy difícil. Miré mi casa una última vez, la ventana rota, la nieve alterada y desordenada, la corona navideña en la puerta principal que de repente parecía burlarse de toda la noción de paz en la tierra. Algunas conversaciones simplemente no pueden esperar, Frank. Algunas verdades brutales deben ser habladas mientras aún están frescas. Mi auto arrancó de manera reluctante en el frío mordaz, el motor protestando en voz alta. Mientras salía en reversa de la entrada, mis faros barrieron las decoraciones navideñas festivas en la puerta. Su lazo rojo alegre era un amargo y doloroso contraste con la destrucción familiar que estaba a punto de desatar, pero el testamento de John descansaba de forma segura a mi lado en el asiento del pasajero, rescatado tanto del robo como de la traición. Cualquiera que fuera el resultado, su legado duradero estaría protegido. Cuando llegué a la casa de Robert, el cálido resplandor que emanaba de las ventanas y las luces parpadeantes creaban una fachada perfecta e impecable de felicidad familiar. A través de la ventana frontal podía ver claramente las siluetas moviéndose en la sala de estar. Mi hija caminaba nerviosamente de un lado a otro cerca del árbol de Navidad, mientras Victoria gesticulaba con obvia y profunda preocupación. Los documentos recuperados yacían pesadamente en el asiento del pasajero como evidencia crucial en un caso judicial. El testamento de John, ligeramente húmedo, pero perfectamente legible, los certificados de acciones que llevaban su firma cuidadosa de hace décadas. Los tomé con cuidado, cada papel ahora un arma poderosa en la batalla, por la verdad que estaba a punto de librar. No me molesté en tocar la puerta principal. Esto seguía siendo técnicamente familia, incluso si esa palabra sagrada había sido irrevocablemente envenenada por la codicia cruda y la cruel traición. La puerta principal se abrió instantáneamente sobre una escena de domesticidad preocupada. Victoria doblaba ordenadamente toallas de cocina cerca de la entrada a la cocina. Joseph leía una revista mientras Martha trabajaba en un crucigrama. Los niños estaban esparcidos por la alfombra con sus juguetes nuevos. Todos miraron abruptamente cuando entré y observé cómo el rostro de Robert se transformó instantáneamente de alivio inicial a profunda confusión y luego a un sentido creciente de alarma desesperada cuando finalmente registró mi expresión. Hope, gracias a Dios que has vuelto. Victoria se apresuró hacia mí con una genuina y profunda preocupación claramente grabada en sus features. ¿Qué pasó allá afuera? Te ves absolutamente terrible. Pregúntale a tu esposo qué pasó realmente, Victoria. Coloqué los documentos sobre la mesa de café con una ceremonia deliberada y ritualística, disponiéndolos para que todos en la habitación pudieran ver claramente la escritura familiar de John en el testamento, el papel oficial con el membrete de Boeing en los certificados, los números de ruta bancaria en los estados financieros. Robert miró los papeles como si fueran la evidencia fría y condenatoria de su propia ejecución. Mamá, no entiendo de qué se trata todo esto. Estos son el testamento de John y los certificados de acciones de Boeing que Albert intentó robar esta noche. Actualmente está bajo custodia policial, acusado de yen- allanamiento de morada e intento de gran hurto. La revista de Joseph se deslizó silenciosamente de sus manos. ¿Certificados de acciones? ¿Qué tipo de acciones? John
Me dejó 2,3 millones de dólares en acciones de Boeing. Observé cada rostro procesar esta impactante información, sorpresa, confusión y luego una comprensión aplastante. Los compró durante 30 años invirtiendo su salario de maestro cuando la compañía estaba en graves problemas. Robert se enteró de que planeaba donar toda la herencia a organizaciones de veteranos y caridades educativas. Mamá, esa es nuestra herencia familiar. La fachada cuidadosamente construida de Robert se hizo añicos por completo, revelando la desesperación cruda que había estado al acecho debajo. No puedes simplemente regalarlo todo a extraños. Puedo hacer exactamente lo que elija con mi dinero, pero tú elegiste robarlo en lugar de discutirlo conmigo. Victoria se hundió pesadamente en el sofá, con una mano tapándose la boca mientras las piezas finales y horripilantes encajaban en su lugar. La invitación de Navidad, la repentina y extraña reconciliación, todo meticulosamente planeado para darle a Robert una coartada perfecta, mientras su friend robaba brutalmente mi casa. Me volví para mirar a mi hijo directamente a los ojos. Usaste la Navidad, usaste la alegría inocente de tus propios hijos, la genuina amabilidad de tu esposa. Usaste mi profundo dolor por tu padre para encubrir un robo de un delito grave. El crucigrama de Martha cayó inadvertidamente al suelo, olvidado. Robert, por favor, dinos que esto no es verdad. Pero Robert ya no podía negar nada. La evidencia condenatoria estaba claramente esparcida sobre la mesa de café, y el arresto de su amigo ya había eliminado cualquier posible posibilidad de encubrir la conspiración. No entiendes la inmensa presión bajo la que he estado, las deudas paralizantes, el tipo de gente a la que le debo dinero. ¿Cuánto es? La voz de Joseph tenía la sombría autoridad de un hombre que había manejado finanzas toda su vida. $200,000. La admisión de Robert cayó en la habitación silenciosa como una bomba atronadora. Malas inversiones, un poco de juego. Empezó pequeño, pero creció tan rápido. Así que decidiste simplemente robarle a tu madre, usar a nuestros hijos como meros accesorios en un esquema criminal. La voz de Victoria se quebró por completo. Danny miró hacia arriba desde su modelo de avión, sintiendo las tensiones adultas aplastantes que no podía comprender. ¿Por qué todos están gritando de repente? Sarah apretó sus nuevos suministros de arte más cerca, los lápices de colores esparcidos por la alfombra como fragmentos de arcoíris destrozados de la familia que se disolvía a su alrededor. Tu padre tomó decisiones muy malas, les dije a los niños suavemente. Luego miré significativamente a Robert. Decisiones que hirieron gravemente a las personas que confiaban en él. Realmente no quería lastimar a nadie. Robert se estaba derrumbando por completo ahora. Años de cuidadoso y elaborado engaño desmoronándose bajo el peso intenso de la exposición. Solo necesitaba desesperadamente tiempo para arreglar las cosas, para pagar de alguna manera lo que debía. Robándole a tu propia madre en Nochebuena, mintiéndole a tu esposa, usando a tus hijos como una coartada enfermiza. Joseph se puso de pie, su calma habitual reemplazada por indignación moral pura. Victoria sollozaba incontrolablemente ahora, no las lágrimas suaves del sentimiento navideño, sino los sollozos desgarradores de alguien que ve desintegrarse violentamente toda su vida. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo sobre el dinero, sobre tu trabajo, sobre absolutamente todo? Martha reunió a los niños confundidos cerca de ella,
protegiéndolos de la devastación adulta que se desarrollaba en su celebración navideña. Miré lentamente alrededor de la habitación destrozada. Las amargas lágrimas de Victoria, la conmoción profunda de los abuelos, los niños que no podían entender por qué su alegría navideña se había convertido en un caos tan absoluto. Mi hijo acurrucado miserablemente en su silla con la cabeza enterrada en sus manos. Esta familia estaba utterly rota, eficientemente tallada por la codicia cruda tan limpiamente como cualquier cuchilla podría cortar. Las acciones de Boeing irán a programas para veteranos y fondos para la educación, precisamente como John habría querido absolutamente. Recogí los documentos de la mesa, endureciéndome para dejar este naufragio horrendo. Él creía en ayudar profundamente a los demás, en construir algo significativo con propósito. Tú convertiste todo su legado en un objetivo para un robo común. Me puse de pie para irme, haciendo una pausa una última vez en la entrada para mirar hacia atrás a la escena navideña destruida. Victoria todavía lloraba abiertamente. Joseph consolaba a Martha. Los niños se sentaban confundidos entre sus juguetes esparcidos y Robert permanecía encorvado en su silla con la cabeza en sus manos. Victoria, tú y los niños siempre son bienvenidos en mi hogar. Eres completamente inocente en todo este lío. Salí a la fría noche de diciembre, dejando atrás los días de luz cálida engañosa y los desgarradores restos de lo que una vez fue mi familia. A la mañana siguiente, la luz se filtraba suavemente a través de la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa donde los documentos rescatados de John yacían ordenadamente dispuestos junto a su fotografía. El café humeaba fragante en mi taza favorita, la que él me había regalado hace 20 años, con mejor esposo del mundo, impreso en letras descoloridas. Mientras releía los certificados de acciones con una nueva y sombría perspectiva, me di cuenta de que representaban mucho más que simple dinero. Cada fecha de compra contaba una historia simple y poderosa. Septiembre de 1995, cuando Boeing estaba luchando profundamente con despidos y John vio una oportunidad. Marzo de 2001, justo después del 11 de septiembre. Diciembre de 2008, durante el punto más alto de la crisis financiera, cuando otros vendían en pánico y él compraba con fe tranquila. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la tranquila rutina matutina. El nombre de Victoria en la identificación de la llamada me apretó el pecho con una punzada de preocupación. Hope, lo siento mucho. Su voz estaba áspera y cruda por todo el llanto, pero también determinada. Realmente nunca supe sobre los planes de Robert, sobre nada de esto en absoluto. Victoria, nada de esto es tu culpa. Eres una buena mujer que simplemente confió en el hombre equivocado. Estoy presentando una demanda de divorcio. Las palabras salieron rápidamente. Los niños no merecen un padre criminal, y no viviré con alguien que pudo hacer lo que él hizo. Eres bienvenida en mi vida siempre, tú y los niños. Gracias. Eso significa mucho para mí en este momento. Después de que colgó, miré la foto de John, recordando nuestras innumerables conversaciones sobre la familia, sobre los valores, sobre lo que realmente importaba en la vida. Él habría estado utterly desconsolado por las elecciones de Robert, pero profundamente orgulloso de que la verdad devastadora finalmente hubiera salido a la luz. Un golpe en la puerta interrumpió mi reflexión. Frank estaba en el porche, con una profunda preocupación grabada en sus rasgos envejecidos. ¿Cómo estás realmente, amiga? Duele mucho, Frank, pero ahora finalmente estoy libre de las mentiras.
Lo invité a pasar, agradecida por su sólida e inquebrantable amistad en el impactante aftermath de la destrucción familiar. Hiciste absolutamente lo correcto. La verdad siempre importa, incluso cuando es increíblemente dolorosa. Le serví una taza de café y conversamos sobre asuntos prácticos y necesarios, cambiar las cerraduras, actualizar mis sistemas de seguridad y revisar mi testamento para asegurarme de que Robert nunca más pudiera acceder a la herencia. ¿Qué harás exactamente con las acciones de John? Preguntó, examinando cuidadosamente los certificados. Honraré su memoria, organizaciones de veteranos, becas para estudiantes merecedores, programas comunitarios, cosas que construyan activamente a las personas en lugar de destrozarlas cruelmente. Frank asintió con la cabeza con una lenta aprobación. A él le habría gustado realmente eso. Después de que se fue, llamé a mi abogado para programar inmediatamente una revisión del testamento y contacté al banco para agregar seguridad adicional a mi caja de seguridad. El legado de John estaría protegido de toda codicia, utilizado para los altos propósitos que él habría apoyado de todo corazón. La casa se sentía notablemente diferente ahora, no aplastantemente sola, sino profundamente pacífica. El engaño finalmente se había ido, la fea pretensión había sido completamente levantada. Tenía 68 años, con amigos que valoraban profundamente la verdad, una nuera que atesoraba la integridad y nietos que merecían mejores modelos a seguir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. Los niños quieren saber cuándo pueden visitar a la abuela Hope otra vez. Sonreí suavemente, respondiendo, cuando quieran, vamos a construir tradiciones completamente nuevas. Mirando la fotografía de John en la repisa de la chimenea, sentí su guía afirmando mis decisiones. El dinero que había ahorrado ayudaría a los veteranos a encontrar trabajos necesarios, financiaría becas para maestros como él y apoyaría programas que fortalecieran activamente a las familias. Tus acciones ayudarán a las personas a construir vidas mucho mejores, le dije a su picture, exactamente como tú habrías deseado. Robert había elegido finalmente la codicia por encima de la familia, las mentiras crueles por encima del amor genuino y el robo calculado por encima de la confianza. Yo elegí el honor por encima de la sangre, la verdad por encima de la conveniencia dolorosa y la integridad por encima del falso consuelo. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo que bailaban como pequeños rezos dorados en la luz. Afuera, la nieve fresca cubría el vecindario con un blanco inmaculado, ofreciendo la poderosa promesa de nuevos comienzos. El futuro se extendía ante mí, quizás más pequeño de lo que originalmente había planeado, pero más limpio, más honesto y construido sobre cimientos sólidos que nunca volverían a desmoronarse bajo presión. El legado de John estaba finalmente seguro. La verdad había derrotado indudablemente al cruel engaño. La familia real, del tipo construido sobre el amor y el respeto profundo en lugar de solo la sangre y la obligación, absolutamente continuaría. Eso lo sabía, era más que suficiente. Eso era todo. Ahora, si disfrutaste esta historia increíblemente dolorosa, pero finalmente redentora, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla porque contiene una historia de traición y giros impactantes como nada que hayas presenciado jamás.